datos generados por la Secretaría de la Función Pública a mi cargo, con motivo de la presentación del tercer informe de gobierno del licenciado Miguel Alonso Reyes como gobernador de Zacatecas. Acudo además porque soy un convencido de que el intercambio constante de información entre los poderes del Estado coadyuva a darle mejores resultados a la sociedad. Acudo además, en la más clásica concepción montesquiana, la separación de los poderes del Estado debe tener en la colaboración la mejor de sus definiciones. El informe del jefe del Ejecutivo ante la honorable legislatura del Estado, y más particularmente el acto de glosarlo, es un ejercicio pleno de control constitucional. Es un acto en donde esta representación popular discierne y analiza el contenido del documento que da cuenta del estado que guarda la administración pública. Es, pues, la oportunidad de que disponen los legisladores para cuestionar los resultados que se hayan obtenido en un periodo de tiempo determinado. Si bien es cierto, el ejercicio de glosar el informe del Ejecutivo sigue siendo un mecanismo inacabado, un instrumento que genera una sensación de insuficiencia, no menos cierto es que cuando hay disposición y respeto en los actores, los resultados pueden mejorar. Señores legisladores, México ocupa el lugar número 105 en una muestra de 174 países en el índice de percepción de la corrupción. De acuerdo con Transparencia Internacional, en todas las zonas económicas del mundo, la opinión mayoritaria de los ciudadanos es que la corrupción se ha incrementado. Solo en la Unión Europea, el 73% de los ciudadanos considera que es mayor. En Estados Unidos y Canadá, el 67%, y en América Latina, el 51%. Estos datos significan que a pesar de los esfuerzos que ha realizado el Estado mexicano en los últimos 10 años, los resultados en el combate a la corrupción todavía son insatisfactorios. La Contaduría Mayor de Hacienda se transformó en Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de la Contraloría en Secretaría de la Función Pública. Se creó el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, a quien se ha dotado ya de autonomía constitucional. Hoy, nada menos hoy, se discute la creación de la Comisión Nacional Anticorrupción en el Congreso de la Unión. Tenemos códigos de ética de los funcionarios públicos y en vigor leyes anticorrupción y preventivas contra el lavado de dinero. Es decir, por esfuerzos no hemos parado. Zacatecas, a partir de la llegada del licenciado Miguel Alonso, ha hecho su propia lucha por mejorar la prestación de servicios gubernamentales y combatir la corrupción. El lugar que Transparencia Mexicana le ha dado históricamente al Estado en el índice de percepción de la corrupción y buen gobierno es el 8º de 32 entidades incluidas. Y digo históricamente porque de acuerdo con esa misma institución, ahí nos hemos ubicado en los últimos 18 años. El último dato disponible es del año 2010. En Zacatecas, hemos emprendido nuestra propia estrategia para retomar la confianza de la gente en las decisiones que toma su gobierno. En esa dirección, hemos implementado la mayoría de las mejores prácticas que hayan surgido en el contexto nacional e internacional y aplicado otras desarrolladas por nosotros mismos. A 3 años de gobierno les comparto los principales resultados. En una clara intención modernizadora, de la mano del Poder Legislativo, se puso en vigor una nueva ley orgánica de la administración pública que la hace más eficaz. Sus principales cambios se ubican en la creación de la Secretaría de Infraestructura, la de la Mujer, la de Desarrollo Social, la Unidad de Planeación y la Secretaría de la Función Pública, al tiempo que fueron liquidados organismos públicos descentralizados como la CEAPA, la Junta Estatal de Caminos, el Instituto de la Mujer Zacatecana, el de Ecología y Medio Ambiente, entre otros. Quisiera subrayar que cuando hablo de liquidados esos organismos públicos descentralizados, es porque están definitivamente liquidados, es decir,
elaborados sus libros blancos y borrados del Registro Federal de Contribuyentes, sin más asuntos pendientes que atender. Dentro del plazo ofrecido por la ley, las nuevas dependencias hicieron públicos sus reglamentos interiores y la mayoría de sus manuales de organización. En la misma idea modernizadora, hemos desarrollado y puesto en marcha mecanismos electrónicos amigables que se mueven a través de la red, en turismo, en el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, en el programa 3x1, en la Dirección General de Notarías, y están por concluirse los proyectos de reestructuración total de las páginas de transparencia del Poder Ejecutivo y la puesta en marcha de la firma electrónica en el estado de Zacatecas. Señores y señoras legisladores, es para mí muy satisfactorio comentarles que las medidas implementadas en Zacatecas han tenido, por fortuna, trascendencia nacional. El sistema electrónico de registro en el padrón de proveedores y contratistas fue transferido, porque así lo solicitaron, los estados de Puebla y Veracruz. La plataforma para la presentación de la Declaración Anual de Situación Patrimonial fue solicitada por el estado de Nayarit. El mecanismo de consulta de normas profesionales fue solicitado por la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública del Gobierno Federal, y el Sistema Integral de Mejora Regulatoria por el estado de Colima. Zacatecas, señoras y señores, exporta tecnología en materia de buena administración pública. Precisamente en esta materia hemos mejorado la mitad de los trámites gubernamentales, ya sea eliminándolos por obsoletos o duplicados, cambiándolos para que corran a través de Internet, imponiendo la afirmativa ficta o recortando sensiblemente sus plazos. En estas buenas prácticas, como ya se dijo, se ubica la plataforma para la presentación de la Declaración de Situación Patrimonial, mecanismo que se ha convertido en una auténtica fotografía a los bienes de los funcionarios, previniendo con ello enriquecimientos ilícitos o inexplicables. Así, me permito informarles que el universo total de funcionarios obligados a la presentación de esta declaración es de 3,246, habiéndola presentado en tiempo y forma 3,223, es decir, el 99.3% del total. Zacatecas se ubica en primer lugar nacional en grado de cumplimiento de esta obligación. Solo 23 funcionarios omisos. La Secretaría de la Función Pública también realiza labores de vigilancia y supervisión en tiempo real. Así, les informo que hemos participado en 812 actos de licitación pública, de los cuales 484 corresponden a obras y 328 a adquisiciones. En ellos, hemos documentado 130 observaciones a sus procedimientos y bases de licitación que fueron en su momento cabalmente atendidas. Es importante destacar que del total de actos de licitación llevados a cabo, solo ha habido un procedimiento de inconformidad en el periodo que se informa, solo uno en 812 actos de licitación. Durante el desarrollo de la obra, la Secretaría de la Función Pública ejerce también sus facultades de supervisión en tiempo real. Así, visitamos en labores de supervisión 2,057 obras, resultando 130 actos en sitio que contienen 163 observaciones, de las que destacan los cambios en los conceptos de obra contratados, incumplimiento en los periodos de ejecución, volúmenes de obra pagados no ejecutados, entre otras. Señores legisladores, señoras legisladoras, con el mismo propósito y a partir del año que corre, la administración pública está sujeta a un sistema de evaluación gubernamental a través de indicadores públicos y objetivos, sistema que, por cierto, logra su institucionalización definitiva a partir del año 2014. En esta labor hemos contado con la participación de la sociedad, quien organizada nos ha apoyado en la vigilancia de sus obras y acciones. Zacatecas ha desarrollado en estos 3 años una tradición benéfica en donde participa activamente la gente. Cada obra financiada con recursos federales o estatales cuenta con un comité de vigilancia. Para incentivar la organización social en labores de vigilancia, organizamos el Premio Nacional de Contraloría Social en su edición estatal, cuyo ganador
fue el Comité de Aval Ciudadano en Hospital de Especialidad de Salud Mental del municipio de Calera del programa Sí Calidad. Ello lo hace participante automático en el Premio Nacional, cuyos resultados serán dados a conocer en la reunión nacional de Contralores que habrá de desarrollarse en Zacatecas a finales del mes de noviembre. En esta misma materia, les informo que es Zacatecas el primer estado de la República en lograr convertirse en entidad certificadora en materia de Contraloría Social y, en consecuencia, en contar con los primeros funcionarios certificados en esta materia de toda la República Mexicana, consolidando así nuestra tradición en organización ciudadana en labores precisamente de vigilancia. Perdón. En materia de transparencia, en Zacatecas se respiran nuevos tiempos. Solo en el periodo del tercer informe ha recibido nuestra página de transparencia 105,647 visitas, lo que significa un promedio de casi 300 usuarios de la información pública por día. Adicionalmente, hemos recibido vía Infomex 1,355 solicitudes de información pública gubernamental, de las cuales 1,285 han sido atendidas en tiempo y forma. El resto están dentro del plazo contenido en la ley. En este rubro, la Comisión Estatal de Acceso a la Información Pública ha dado trámite a 59 recursos de revisión y queja, resolviendo 36 en favor del Estado y solo 23 a favor del usuario. Es decir, de más de 100,000 usuarios que recibimos en el último año, solamente tenemos 23 resoluciones en contra del Estado. Como se ve, hemos hecho de la prevención el mecanismo más eficaz para mejorar la práctica gubernamental y combatir la corrupción. En materia de control, les informo que la dependencia a mi cargo ha ordenado la práctica de 82 auditorías a distintas dependencias de la Administración Pública Estatal y a algunos municipios que ejercieron recursos federales y del Estado. Como resultado, notificamos 589 observaciones, de las cuales 304 han sido solventadas. El resto de 285 observaciones han sido turnadas ya a la Dirección Jurídica y de Responsabilidades para su trámite procedente. El monto observado es de 122.7 millones de pesos, que representa el 7% del gasto total auditado. Durante el periodo que se informa, esta dependencia ha iniciado 201 procedimientos administrativos de responsabilidades, a igual número de funcionarios públicos. De ellos, han concluido 103 expedientes. A 73 se les ha impuesto una sanción económica que en total alcanza la cifra de 1,979,000 pesos. 6 han sido suspendidos de sus labores, 3 han sido cesados definitivamente, 4 han sido inhabilitados para desempeñar cualquier cargo público y 3 han sido absueltos. Es importante mencionar que en las denuncias penales que esta dependencia ha presentado por irregularidades constitutivas de delito, no se ha dictado hasta la fecha sentencia definitiva alguna. Amigos legisladores, hemos procurado hacer una apretada síntesis de las acciones que, en cumplimiento al mandato de la Ley Orgánica de la Administración Pública, le corresponden a la Secretaría de la Función Pública del Gobierno del Estado. Hemos incluido los temas relevantes, los que ustedes mismos han puesto en la mesa de debate y aquellos sobre los cuales la sociedad tiene una especial atención. Hemos ofrecido detalles relativos a nuestro quehacer, que ojalá resulten útiles para dotarlos de mayor información. En cualquier caso, me pongo a sus órdenes para seguir profundizando en los temas que sin duda son de urgente atención. Muchas gracias. Gracias, señor secretario. Le doy la bienvenida a la diputada Margarita Chávez García, miembro de la Comisión de Función Pública. Asimismo, a los diputados José Aro de la Torre, al diputado Juan Carlos Regis y a la diputada Claudia Anaya. Muchas gracias por su presencia. A partir de este momento, y por única vez, se abre el registro a las y los ciudadanos diputados que deseen participar para formular sus preguntas. Quienes deseen inscribirse, favor de solicitarlo a esta presidencia.
Van a ser bloques de 5 preguntas, como siempre ha sido la dinámica en estas comparecencias. La diputada Claudia Anaya. ¿Alguien más? Irene Buendía. María Elena Nava. Soledad Luébano, primero, Soledad Luébano. María Elena Nava. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Bueno, este es el primer bloque, 5 preguntas, ya los que… Ya. El segundo bloque. No, Rafa Flores, ¿alguien más? ¿Nadie más? Ismael Solís. Todos quedaron inscritos: la diputada Claudia Anaya, la diputada Chávez García Luz Margarita, la diputada Irene Buendía, la diputada Soledad Luébano, la diputada María Elena Nava, que en el primer bloque. En el segundo bloque, el diputado Rafael Flores, el diputado Pastor Siragüen, Ismael Solís y Regis Adame. ¿Alguien más? Okay. Algo de la Torre. Bueno, concluimos el registro, nadie más. Sí. Será solamente la réplica, igual como se hizo la dinámica de las comparecencias, una pregunta o las preguntas que quiera formular hasta por 3 minutos, contestará el secretario y después tendrán derecho a una réplica todos los diputados que hayan formado preguntas. Bueno, tiene el uso de la palabra hasta por 3 minutos para formular sus preguntas la diputada Claudia Anaya. Buenas tardes, bienvenido, licenciado, contador. Hay muchas personas que llegan a mi oficina haciéndome referencia de que algunas acciones afirmativas que hemos logrado plasmar para grupos vulnerables en las leyes no se respetan por los funcionarios. Yo ya he hablado con los funcionarios de distintos sectores para pedirles hagan esfuerzos de ir incorporando estas cuotas que hemos planteado como acciones afirmativas y medidas compensatorias. Le pongo el ejemplo de personas con discapacidad en algunas dependencias. Yo quiero saber si desde su dependencia están haciendo algo para ver que se cumplan estas acciones afirmativas o esa solicitud de las partes. Yo lo que quiero es saber cómo nos vamos a organizar por si en alguna dependencia donde le hemos estado reiterando que no están cumpliendo con las cuotas marcadas en la ley. Pongo un ejemplo, se dice que la nómina de gobierno del Estado tiene que estar conformada al menos por 5% de personas con discapacidad laborando, que el 10% de las becas que otorgue la SEC o la SEDUSAC tienen que ser para personas con discapacidad, que el 50% del cobro de transporte público se debe de cobrar y Tránsito debe vigilar que el concesionario esté cumpliendo con esta cuota. No se están cumpliendo en muchas de ellas, van y hacen la queja respectiva a la dependencia y no ocurre nada, y la ley sí articula que serán sancionados conforme a la ley de responsabilidades. Entonces yo quiero que encontremos una mecánica de trabajo que nos ayude a salvaguardar los derechos de las personas con discapacidad. ¿Sería cuánto? Muchas gracias, diputada. Ahora tiene el uso de la palabra hasta por 3 minutos para formular sus preguntas la ciudadana diputada Chávez García Luz Margarita. Gracias, diputado presidente. Bienvenido sea usted, señor secretario Guillermo Huízar, a este recinto legislativo. Hoy la sociedad demanda gobiernos más abiertos al escrutinio y a la evaluación. Exige también gobiernos sensibles, cercanos a la gente y que brinden confianza a los ciudadanos. Para lograr esto es indispensable un cambio de actitud. Se ha requerido transitar de una cultura de la corrupción a una cultura de la legalidad, la transparencia y la honestidad. Se necesita que los servidores públicos no solo asumamos la responsabilidad de cumplir y hacer cumplir la ley, sino que también actuemos en conjunto con los ciudadanos para prevenir y erradicar la corrupción en sus distintas modalidades. Mi primera pregunta sería, señor secretario, en ese sentido. Desde la Secretaría que usted atinadamente
dirige, ¿qué acciones se está llevando para que en las administraciones municipales se tenga un control de vehículos oficiales? Esto se lo comento debido a que es de todos sabido que en ocasiones los vehículos no son utilizados para el desempeño de las actividades propias de los servidores públicos en cumplimiento de sus funciones. Usted nos ha hecho saber el programa que tiene en el control de los vehículos del gobierno del estado, entonces mi pregunta va dirigida a los municipios, señor secretario. Y la segunda y última sería en relación al conflicto que actualmente se tiene en la Dirección de Transporte, Tránsito y Vialidad, el cual se ha hecho del conocimiento de toda la ciudadanía. La pregunta concreta es: ¿qué injerencia tiene su secretaría en el conflicto mencionado y en qué etapa de investigación se encuentra, si es que así es? Por sus respuestas, gracias, señor secretario. Gracias, señor diputado. Gracias, diputada. Ahora corresponde, tiene el uso de la palabra hasta por 3 minutos para formular sus preguntas la ciudadana diputada Irene Buendía. Muy buenas tardes, señor secretario. Con su permiso, señor presidente, diputado presidente. Antes que nada, sea usted bienvenido a este recinto. Dentro de las preguntas que tengo, señor secretario, son las siguientes. Para el buen desempeño de la actual administración, aparte de poner buzones en las dependencias de gobierno, ¿qué otras acciones se han implementado para el mejoramiento de la función pública? Y respecto de las licitaciones, del 93% de los contratistas ganadores de los concursos son locales y el 7% foráneos. ¿Podría traducirnos estos porcentajes a montos de inversión? Y por último, en relación a los avances físicos de obras del programa 3x1, nos dice que el 67% lo entendemos así, ya están terminados. Entonces, en ello yo le pregunto que quedan 56 obras en proceso para el ejercicio fiscal 2013 y quedan 23 sin iniciar. ¿Qué acciones se van a implementar para que se concluyan en este año? Por sus respuestas, muchas gracias. Muchas gracias, diputada. Ahora tiene el uso de la palabra hasta por 3 minutos para formular sus preguntas la ciudadana diputada Soledad Luevano. Gracias, diputado presidente. Secretario de la Función Pública, Guillermo Huízar Carranza, bienvenido. Dicen que recordar es volver a vivir. Le doy la bienvenida a este recinto legislativo que usted conoce muy bien. Recordemos que hace poco tiempo usted estuvo aquí como legislador de oposición. En ese entonces, sus posturas críticas le generaron un prestigio que ha malgastado. Hoy usted es amigo del poder, ahora solapa lo que antes criticaba, fomenta lo que antes decía combatir, protege a quienes antes perseguía. El poder y la avaricia lo han cambiado. Hablar de corrupción es hablar del más grande cáncer que padece este gobierno, cáncer que crece frente a sus ojos. En la Secretaría de Administración, encabezada por Leroy Barragán, los diezmos se han arraigado. Las compras que realiza esa secretaría son a través de adjudicaciones amañadas, con empresas que son obligadas a pagar un porcentaje ilegal. ¿Por qué no hace algo? ¿Qué lo detiene? Todos hemos visto cómo desde la Secretaría General de Gobierno se aplican recursos para callar a líderes, comprar voluntades y corromper a diputados. Esto deja al descubierto que existe un flujo de recursos no fiscalizados que tienen como único fin corromper a los opositores de este régimen.
Casos de corrupción se repiten en todas las dependencias, con hechos emblemáticos como en el Metrobús, Tránsito, la Secretaría de Educación, la Secretaría de Infraestructura, el fraude a los transportistas y un largo etcétera. ¿Por qué no hace algo? ¿Qué lo detiene? En concreto, le solicito que informe a esta soberanía cuántos procedimientos de responsabilidad administrativa ha ejercido contra los funcionarios de primer nivel, cuáles han sido los resultados de estos procedimientos. ¿Es cuánto? Muchas gracias, diputada. Ahora tiene el uso de la palabra y para concluir este bloque hasta por 3 minutos para formular sus preguntas, la ciudadana diputada María Elena Nava. Señor secretario, muy buenas tardes. Sea usted bienvenido a este recinto y además tengo el gusto de que habíamos compartido antes otros trabajos también de una manera muy responsable y muy respetuosa. Bueno, y definitivamente la transparencia y la rendición de cuentas son ejercicios democráticos que generan confianza social y reafirman escenarios de gobernabilidad. Una administración pública con eficacia, transparencia y rendición de cuentas. La administración pública necesariamente requiere de someterse de manera constante a procesos de mejora continua que permitan dar respuesta a las cambiantes demandas de la sociedad. Por lo tanto, le pregunto, señor secretario, ¿cuántas auditorías se han realizado a las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo, así como a los ayuntamientos, que yo creo que ahí hay una gran tarea que hacer en varios aspectos? ¿Y cuál ha sido el resultado de estas auditorías? Y si nos pudiera decir a cuántos ayuntamientos se le ha sancionado por no hacer buena rendición de cuentas. Con el afán de transparentar el uso de los recursos destinados a la obra pública, le pregunto también, señor secretario, ¿cómo se transparentan los recursos que mandan nuestras connacionales al programa del 3x1 y cómo se fiscalizan al momento de empezar una nueva obra pública? Por sus respuestas, gracias, secretario. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputada. Ahora le corresponde dar respuesta hasta por 20 minutos al señor secretario respecto de los planteamientos formulados por las y los señores diputados en este primer bloque. Con mucho gusto, señor diputado presidente. Les aprecio de veras en todo lo que valen las preguntas que me han formulado, porque me parece que nos permite, primero, hablarle con la verdad a la sociedad zacatecana y además hacer planteamientos en esta mesa de trabajo que nos permitan mejorar la actividad gubernamental constantemente. No hay, me parece que en esto estamos todos de acuerdo, no hay un gobierno perfecto. Hay procedimientos perfectibles y me parece que en Zacatecas en ese afán debemos de estar todos, poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, órganos constitucionalmente autónomos, etcétera. Agradezco mucho la pregunta de la diputada Claudia Naya. Me parece que es fundamental en un ejercicio democrático como este, que salga a flote que hay determinadas responsabilidades gubernamentales que merecen inmediata y urgentemente atención. Déjeme comentarle, diputada Claudia Naya, y compartir con los demás compañeros legisladores, que la Secretaría de la Función Pública es una instancia, digamos, fiscalizadora, que funciona a través de una solicitud o de una queja. La Secretaría de la Función Pública no es una dependencia oficiosa. Así quedó establecido en la más reciente publicación de la Ley Orgánica, de la Ley de Responsabilidades de los Funcionarios Públicos. En este sentido, le quiero ofrecer, diputada, que juntos, a través de su participación en esta glosa del informe que para mí representa claramente una solicitud, formulemos un programa de trabajo que vaya directamente a garantizarle a la sociedad que las acciones afirmativas y las cuotas compensatorias se cumplan. Le quiero comentar que no es esta Secretaría quien contrata para precisamente vigilar que se cumplan las cuotas que establece la ley, pero sí nos corresponde vigilar que la ley se aplique. De tal suerte, diputada, le ofrezco
de cara a los demás compañeros y de cara a la sociedad, que si usted me lo permite, pondré a su consideración inmediatamente un programa de fiscalización concreto y puntual para que demos cuenta a la sociedad de en qué estatus se encuentra esta circunstancia. No tengo, se lo debo decir, ninguna investigación abierta al respecto, pero creo tener suficientes atribuciones para formular un programa de trabajo, rendirlo por su conducto a la honorable legislatura y a través de ella a la sociedad zacatecana, en donde no solamente demos cuenta de quién cumple y quién no, sino qué debemos hacer para que esta circunstancia se cumpla. Déjenme comentarle a la diputada Margarita Chávez que efectivamente el uso de vehículos oficiales al principio de esta administración era una auténtica pachanga, déjenme decirlos de manera figurada. Nada más en la primera semana que se aplicó el operativo denominado Centinela, así nos hemos acostumbrado a llamarle, localizamos alrededor de 410 vehículos en un fin de semana circulando fuera de horario de labores y sin ningún oficio de comisión respectivo. Esto significa, sin el afán de voltear los ojos hacia atrás, significa que había una especie de anarquía en este sentido. El funcionario o el trabajador de gobierno del Estado me parece que venía acostumbrado, tenía la idea de que el vehículo era una extensión de su patrimonio y de esa manera se manejaba. Yo le quiero comentar que por fortuna a través de estos operativos centinelas, a veces molestos para algunos funcionarios, hemos logrado por fortuna un cambio de actitud evidente. En el último operativo Centinela que hicimos con motivo del periodo de receso vacacional en el mes de julio, digamos que batallando, localizamos alrededor de 26 vehículos circulando fuera de horario de labores, lo que significa que la consistencia del procedimiento, haberlo mantenido a pesar de las críticas, a pesar de los enojos, a pesar de muchas cosas, haber mantenido el operativo Centinela en todos los periodos vacacionales y en una selección de fines de semana, nos empieza a dar resultado. Le quiero comentar que de los cerca de 200 funcionarios que hemos sancionado en la presente administración, en el presente año, la gran mayoría provienen de la realización de este operativo, del operativo Centinela. Cuando el funcionario se dio cuenta que la verificación era en serio, que las multas eran de a de veras y que se las estaban empezando a descontar de su salario, por fortuna vimos una reacción positiva de parte de ellos y ahora cada vez nos cuesta más trabajo localizar vehículos circulando fuera de horario de labores. Me parece que también en este resultado positivo ha sido fundamental la participación ciudadana. Cada vez con mayor frecuencia le toman fotografías a los vehículos en plena calle y los postean en la página de la Secretaría de la Función Pública, lo que nos ha permitido recibir información de primera mano y de manera muy oportuna. Eso nos ha permitido dirigir de una manera muy puntual, muy atinada a quienes han infringido las disposiciones legales en esta materia. Lo que no podemos hacer es llevarlo a cabo nosotros mismos en los ayuntamientos. No tenemos jurisdicción, nosotros no tenemos absolutamente ninguna posibilidad de revisar el uso de vehículos oficiales en los ayuntamientos. Lo que sí es posible es que con la naciente organización de contralores municipio-estados, donde estamos transmitiéndonos experiencias, transmitiéndonos prácticas, donde estamos compartiendo información, estoy seguro que en el año 2014, porque además ese acuerdo ya lo han tomado ellos, estos operativos empezarán a realizarse en los ayuntamientos del Estado por parte de las contralorías municipales. De tal suerte que me parece que los buenos resultados que hemos obtenido con este operativo en el gobierno del Estado, me parece que pueden ser replicados aplicándolos al nivel municipal. Con respecto a la auditoría de tránsito del Estado, otra vez déjenme solamente poner en contexto que la Secretaría de la Función Pública no es una dependencia oficiosa, es decir, no hacemos auditoría nomás porque se nos antoje. La ley nos exige que haya previamente una denuncia o una solicitud. En el caso de la Dirección de Tránsito, efectivamente hay presentada una denuncia, si me permiten, recíproca. Hay una serie de acusaciones mutuas entre dos grupos que laboran allí en la Dirección de Tránsito y Vialidad. Les quiero comentar que el lunes de esta semana fueron notificadas las órdenes de auditoría,
ya estamos recibiendo la información que le hemos solicitado formalmente a los responsables y estamos ya iniciando los procedimientos de revisión. Les adelanto en qué van a consistir, porque yo creo que todo mundo coincidiremos en que revisar la aplicación del gasto público hay una serie de procedimientos, digamos, clásicos, auditorías, procedimientos de auditoría. Pero descubrir, documentar y castigar la corrupción es algo mucho más difícil, mucho más complicado, porque este es dinero que proviene de particulares a funcionarios. Eso no pasa por cuentas públicas, eso no está registrado en la contabilidad de ninguna parte. Precisamente por ello, en el caso de la Auditoría de Tránsito, estamos volviendo a utilizar procedimientos muy innovadores para tratar de descubrir actos de corrupción. ¿Cuáles son estos procedimientos que estamos aplicando? Fundamentalmente uno, que es el de signos externos de riqueza. Para combatir la corrupción, compañeros, compañeras, señoras y señores legisladores, el procedimiento más eficaz es el de signos externos de riqueza. Es decir, es ver que un funcionario presente su declaración de situación patrimonial, si me permiten, como pobre, es decir, reflejando únicamente el salario que percibe, cuando en su vida real vive como rico. Esto finca una discrepancia que es descubierta y documentada por nosotros y a partir de ella ha sido castigado. Este procedimiento ya lo hemos aplicado en otras ocasiones con muy buenos resultados. Hemos podido determinar que hay o que hubo algunos funcionarios públicos que, declarando un salario no mayor de 8,000 pesos, eran propietarios de residencias, de vehículos último modelo, de viajes al extranjero, tenedores de tarjetas de crédito con límites de crédito demasiado elevados, con sus hijos estudiando en colegios bastante onerosos, etcétera. Esto naturalmente no es posible. Se documenta, se comprueba y se castiga. Son los procedimientos, compañeras y compañeros, que estamos aplicando en este momento en la Dirección de Transporte Público y Vialidad. Déjenme comentarle a la diputada Irene Buendía que efectivamente hemos procurado multiplicar las alternativas de denuncia ciudadana en nuestro estado. Además de los buzones, que por cierto se multiplicaron a partir de la presente administración, es decir, por cada buzón que en la administración pasada había, hoy hay 3, con mecanismos de seguridad más sofisticados que nos garanticen que no serán violados ni manipulados. Además de los buzones que se han multiplicado y que están en todas las dependencias de gobierno del estado, en las 58 presidencias municipales, en muchas casas de salud, en todas las clínicas del sistema de salud, es decir, hay una amplísima red de buzones con las suficientes medidas de seguridad. Además, hemos implementado el mecanismo de denuncia del 01800 Llámanos, es decir, a través de una llamada telefónica sin costo alguno. Señores que están ahí atrás, les pediría que guardan silencio, por favor. Muchas gracias. Adelante, señor secretario. A través del teléfono 01800 Llámanos, hemos recibido una cantidad muy importante de planteamientos, solicitudes y quejas de parte de la ciudadanía. Adicionalmente, es importante que les anuncie y que además los invite a que visiten nuestra página de internet de la Secretaría de la Función Pública, donde se van a topar con el sistema SAC. SAC quiere decir Sistema de Atención Ciudadana. Es un mecanismo en línea que nos permite recibir las quejas de la ciudadanía, que automáticamente al presentar la queja recibe una codificación con la cual le puede dar puntual seguimiento a su queja. Es decir, al momento en que presentan la queja contra cualquier funcionario, automáticamente el sistema les ofrece un código, un password, una llave de acceso, que esa les va a permitir en el futuro darse cuenta cuál fue la comunicación que la Secretaría de la Función Pública tomó con el funcionario implicado, cuál fue el informe y la respuesta que nos ofreció, cuál fue el seguimiento que nosotros le dimos hasta que llegue a su resolución total. Todo está escaneado, todo lo encuentran ahí en ese sistema de atención ciudadana, que por cierto también ha sido muy bien calificado por las instancias que revisan las mejores prácticas de la administración pública en el contexto nacional. Déjeme comentarle que en 3x1
y conscientes de que es un programa sumamente delicado. Delicado porque en él hay dinero de la ciudadanía, en él hay recursos de migrantes, de paisanos, que se lo sacan de su bolsa y que sacrifican a sus hijos en aras de hacerle una aportación al gobierno para que haga tal o cual obra. Por eso es delicado este programa y por eso le hemos puesto especial atención. Aquí también les pido, los invito a los señores y señoras diputados y diputadas que nos visiten en la página de la Secretaría de la Función Pública en el icono que se llama 3x1 más transparente. ¿Qué van a encontrar ahí? Van a encontrar una relación pormenorizada de obra por obra, municipio por municipio. Por más pequeña y modesta que sea la obra, ahí la van a encontrar. ¿Qué van a encontrar ustedes? Van a encontrar una memoria fotográfica. Desde la fecha en que se inicia la obra, tomamos 6 fotografías de 6 ángulos diferentes. A los 15 días, haya pasado lo que haya pasado, regresamos a la obra y le tomamos otras 6 fotografías de distintos ángulos. Y técnicamente medimos el avance. Perdón, secretario. Señores, les pediría que guardaran silencio. Estamos en una comparecencia y no les pedimos que se retiren, nada más les pedimos que guarden silencio, por favor. Se los agradeceríamos mucho. Continúe, señor secretario. Muchas gracias. Entonces, en este icono de la página de la Secretaría de la Función Pública que se llama 3x1 más transparente, encuentran obra por obra una memoria fotográfica que los lleva de la mano. No solamente eso, además hacemos una cuantificación técnica de los días de avance de la obra para compararlo contra el periodo de ejecución comprometido en el contrato. De esta forma se puede perfectamente constatar si una obra está atrasada o no está atrasada, si está adelantada, si está en tiempo, etcétera. Este mecanismo, digamos, de transparencia que hemos implementado nos ha permitido dirimir muchas diferencias que en el pasado existieron entre la percepción de los paisanos que normalmente radican en los Estados Unidos y las autoridades ejecutoras de la obra. Jugaban mucho al teléfono descompuesto. El paisano decía que su obra estaba atrasada y de mala calidad, y el presidente municipal, quien es normalmente el ejecutor, decía que estaba en tiempo y de buena calidad. Para poner a cada quien en su lugar, abrimos esta página que ventanea a quien tenga que ventanear, que confirma a quien dice la verdad y quien exhibe a quien dice mentiras. Es una página que por fortuna tiene una cantidad impresionante de visitas y que nos ha permitido ya una comunicación mucho más fluida con todas las federaciones de clubes en los Estados Unidos. Le comento también, diputada, que de las 56 obras en proceso que tenemos en el programa 2013 y de las 23 sin iniciar, tenga usted la tranquilidad, la garantía y la certeza de que serán terminadas en tiempo y forma. Estamos ya sobre de ellos. El tiempo se nos está acabando, el ejercicio fiscal se está concluyendo y hemos platicado con los ejecutores, con los contratistas para que esto quede debidamente garantizado. Me permitiré hacer un último comentario de 3x1. Señoras, señores, cuando recibimos esta administración en el 2010, los programas 2007, 2008, 2009 estaban atrasadísimos. Obras abandonadas, obras a la mitad. Hoy les quiero decir con mucha satisfacción que no hay obras pendientes de ninguno de esos ejercicios, con excepción de 2 que han tenido que llevarse a través de un procedimiento penal en contra de funcionarios y en contra de contratistas. A la diputada Soledad, decirle que también con el mismo cariño y con la misma nostalgia del pasado, como usted lo dijo, por supuesto que recuerdo haber sido diputado opositor no solamente en la legislatura local, sino en la propia legislatura federal. En la legislatura federal siempre defendí las ideas con las que crecí, las ideas de la transparencia, las ideas de la rendición de cuentas, de la aplicación honesta de los recursos. Le quiero comentar que en la legislatura federal tuve la suerte de ser secretario de la Comisión de Vigilancia y responsable de haber dictaminado la única cuenta pública que se dictaminó de la presidencia del señor Vicente Fox. Ahí aprendimos mucho de la forma como debe de conducirse desde mi punto de vista un legislador para garantizar que la aplicación de los recursos sea la adecuada. Aquí en la legislatura local también encabezamos con mucha valentía, con mucha convicción,
simplemente nuestro papel de llevarle a la sociedad la información, digamos, desagregada, la información interpretada para que todo el mundo la pudiéramos conocer y razonar. Hoy, diputada, le comento, empecé siendo el Contralor Interno del Gobierno del Estado y hoy el Secretario de la Función Pública, y me parece que es momento de dejar perfectamente en claro cuál es el papel de esta dependencia. Porque hemos escuchado con mucha frecuencia este discurso de que cuido los intereses del gobierno. Yo le quiero comentar, diputada, y les quiero compartir a los señores y señoras legisladoras, que seamos muy cuidadosos en el modelo que tenemos implementado, no solamente para Zacatecas, sino para todos los estados de la República. Ninguna Contraloría de ninguna entidad federativa, ni la propia del gobierno federal denominada Secretaría de la Función Pública, son autónomas, ninguna. Todas dependen, todas forman parte de la administración pública, del Poder Ejecutivo. La autonomía, diputada, le corresponde a la Auditoría Superior del Estado, que es una instancia totalmente distinta. Ella sí es ajena al Poder Ejecutivo. Ella forma parte del Poder Legislativo, forma parte de ustedes. Nosotros estamos dentro de una administración subordinados a la autoridad del gobernador del Estado, y no lo digo yo, lean la Ley Orgánica de la Administración Pública, lean el artículo 1 de la Ley Orgánica, cuando dice el gobernador se auxiliará para el cumplimiento de sus funciones de las siguientes dependencias, y ahí está la Secretaría de la Función Pública. Es decir, no soy un funcionario autónomo, formo parte de la Administración Pública, la autonomía la detenta la Auditoría Superior del Estado. Es el mismo modelo en todos los estados del país y en el propio gobierno federal. El secretario de la Función Pública del gobierno federal es un subordinado del presidente de la República, siempre ha sido. El Contralor Interno del gobierno del Distrito Federal es un subordinado del jefe de gobierno del Distrito Federal. Quien actúa con autonomía, con total autonomía, son los órganos que dependen de los poderes legislativos. No tengo, diputada, ninguna intención de proteger a nadie, ningún interés. Que se protejan solos los que puedan. No vine a eso, no vine a proteger a nadie ni a cuidar a nadie. Vine a tratar de cumplir con la mayor responsabilidad, con el encargo que me ha hecho el señor gobernador y el que la sociedad le ha dado a él. Déjeme comentarle que, como le decía al principio en el informe que presentamos, déjeme le digo cuántos procedimientos administrativos hemos iniciado y con qué resultados. Solamente como dato, diputada, le comentaría, aquí está, le comentaría que en la administración anterior, solamente para efectos de referencia, nosotros debemos de llevar alrededor de 700 procedimientos iniciados desde el principio de la administración. En los 6 años de la administración pasada no llegaron a 200, hoy llevamos 700 apenas en 3 años. Y con los resultados concretos que le acabo de comentar y que se los voy a reiterar si usted me lo permite. En este año, nomás en este año, hemos iniciado 201 procedimientos, a igual número de funcionarios públicos. De esos 201 hemos ya concluido 103. Concluya, señor secretario. Sí. De estos 103, 73 son sanciones económicas, cada quien la tiene y la están pagando. El total de multas son casi 2 millones de pesos. 3 han sido cesados definitivamente, o sea, los corrimos. 4 han sido inhabilitados en forma permanente para desempeñar cualquier cargo público y 3 han sido absueltos. Esos son los resultados, diputada, de los 201 procedimientos administrativos que tenemos iniciado en la presente administración. En el siguiente bloque, si gusta, se los clasifico cuántos son de rango superior, inferior, de en medio, etcétera, etcétera. Muchas gracias, secretario. Para hacer uso de su derecho de réplica, si así lo desea, tiene el uso de la palabra hasta por 3 minutos la ciudadana diputada Claudia Anaya. Muchas gracias, agradecerle el compromiso que existe, señor secretario. Y
Yo quisiera comprometerlo aún más. Mire, el próximo 3 de diciembre es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Vamos a tener un evento legislativo desde aquí, en donde vamos a hablar justamente de lo que se ha alcanzado en materia de derechos y el seguimiento que se está dando en cuanto a la implementación de los derechos. Yo quisiera comprometerlo para que el próximo 3 de diciembre tuviéramos ya el diagnóstico y una ruta de acción que pudiéramos anunciar en este evento que vamos a tener en la legislatura e invitarlo para que de una vez le agenden ese día, que nos acompañe, para que en el ámbito de sus responsabilidades, lo que le da a la ley también como responsabilidad, le pueda informar a la ciudadanía zacatecana cómo andamos en cumplimiento con los derechos de las personas con discapacidad y la ruta crítica que vamos a emprender para alcanzar los límites. Gracias, bienvenido. Muchas gracias, diputada. Ahora le toca, para hacer su uso de derecho de réplica, si así lo desea, tiene el uso de la palabra hasta por 3 minutos a la ciudadana diputada Chávez García Luz Margarita. Gracias, diputado presidente de la comisión. Bueno, yo invitaría a los compañeros que demostraran lo que dicen, lo que están acusando, porque la erradicación de la corrupción está en manos de todos. Algunos han formado parte del gobierno y yo no creo que lo adecuado sea el señalar desde afuera, cuando desde adentro todo era limpio y pulcro. Y además creo que es necesario que las acusaciones que aquí se vierten tengan sustento y no solo sean incriminaciones ficticias. Considero que declaraciones pueriles no llegaremos a alcanzar nunca la altura de miras en la materia que nos ocupa. Señor secretario, a la fracción parlamentaria del PRI Transformando Zacatecas, nos queda claro que desde el inicio de esta administración y con la participación de los zacatecanos, se han realizado ejercicios prospectivos para definir el Estado que se está construyendo. Este trabajo colectivo se ha derivado de un proyecto visionario que se constituye en el referente para la acción del presente y en el cual queda reflejada la aspiración de los zacatecanos de contar con gobiernos y gobernantes que respondan con eficiencia y transparencia a las demandas, que actúen con ética y responsabilidad social en su tarea de contribuir al impulso del desarrollo del Estado y del bienestar de todos los ciudadanos. Adelante, señor secretario. Gracias, diputada. Para hacer uso de su derecho de réplica, si así lo desea, tiene el uso de la palabra hasta por 3 minutos la ciudadana diputada Irene Buendía. Señor secretario, sé que tiene a su cargo una gran encomienda, como es la prevención, la atención y la sanción de responsabilidades administrativas a quienes se hagan acreedores a ello. También sé de su compromiso con la ciudadanía y sé que le seguirá respondiendo a esa misma ciudadanía con la misma seriedad y con la misma responsabilidad que le está respondiendo a la confianza que ha puesto en usted, nuestro gobernador. Por ello no me queda más que decirle muchas felicidades por lo que ha hecho y decirle que estamos para respaldarlo en lo que se requiera. Muchas gracias. Gracias, diputado presidente. Gracias a usted, diputada. Para hacer uso de su derecho de réplica, si así lo desea, tiene el uso de la palabra hasta por 3 minutos la ciudadana diputada Soledad Luevano. Señor secretario, quienes lucran con la justicia serán aborrecidos. Usted aprovechó las investigaciones sobre la anterior administración para exponerse mediáticamente. Lucraron con las facultades que la ley les otorgaba y llevaron a cabo una pasarela por los medios de comunicación. Pero al final de este proceso, sus investigaciones terminaron en fiasco. Como dije, derrochó un prestigio ganado a pulso, tenía elementos para actuar, pero decidieron convertirlo todo en un circo mediático que resultó en un ridículo más de esta administración. Señor secretario, ¿a cambio de qué? ¿Cuánto costó la impunidad? Hoy la impunidad sigue rampante. Elementos para investigar a los funcionarios de primer nivel de este gobierno existen. Todo mundo lo ve, pero usted no hace nada. ¿Por qué? La respuesta es simple, porque no puede y porque no quiere. No puede porque no tiene la calidad moral para hacerlo. No quiere porque usted también es parte del círculo de poder y corrupción.
Señor secretario, ¿tiene usted la calidad moral para estar al frente de la Secretaría de la Función Pública? Claro que no la tiene. Sus acciones son las de un delincuente electoral. Usted es un funcionario que sabe de los nulos resultados de este gobierno y por eso decidió comprar la voluntad de los zacatecanos. Usted aprovechó su cargo público para utilizar los recursos materiales y humanos de su secretaría a favor del PRI. Si existiera justicia en este país, usted estaría en la cárcel, pero está en este recinto gracias a la impunidad. Usted no puede sancionar a quien violaron la ley. Recuerde que usted también la violó. Usted es igual o más delincuente que aquellos a los que debiera procesar. Usted es un ejemplo de la impunidad que vive nuestro Estado. No es casualidad que este gobierno se destaque por su corrupción y descaro, pues quien debiera de frenar y sancionar estas conductas es el primero en cometerlas. Usted no es un funcionario cabal, es un delincuente electoral. Recuerde, los tiempos cambian, la impunidad y el poder no son para siempre. ¿Es cuánto? Gracias, diputada. Para hacer uso de su derecho de réplica, si así lo desea, tiene el uso de la palabra hasta por 3 minutos la ciudadana diputada María Elena Nava. Gracias, presidente. Bueno, de las preguntas que le hice, abarcó una, la del programa 3x1, la de los ayuntamientos. Yo espero que en la próxima participación lo haga, señor secretario, pero yo quiero reconocer el gran trabajo, el compromiso con el que ha hecho la tarea que le encomendó el señor gobernador. Mi reconocimiento a esa labor. No es fácil, yo sé que no es fácil, pero lo está haciendo muy bien. Adelante, secretario. Gracias, diputada. Ahora pasamos al segundo bloque de preguntas y tiene el uso, estaba en este lugar, le tocaba al diputado Rafael Flores, tuvo que salir a atender unas personas, pero vamos a esperar a ver si alcanza a llegar, pero vamos a recorrer el orden de las preguntas, exactamente. Tiene el uso de la palabra hasta por 3 minutos para formular sus preguntas el ciudadano diputado Ismael Solís. Gracias, diputado presidente de esta comisión. Licenciado Guillermo Huizar Carranza, titular de la Secretaría de la Función Pública. Solo para comentarle a usted y a su equipo que están todos bienvenidos a este recinto legislativo y felicitarlos por ese enorme esfuerzo que han realizado en la rendición y revisión de cuentas que se aplican en las diferentes dependencias de gobierno del Estado, organismos descentralizados y municipios. Y como además usted ya lo dijo, en cualquier lugar donde se utilicen recursos federales y estatales. Reconocerle además que con gran responsabilidad todos ustedes a su llegada tomaron el bisturí e hicieron una cirugía mayor, extraordinaria, para extirpar este enorme cáncer que había, como ya se ha mencionado en algunos momentos, de corrupción. Como excompañero, yo recuerdo mi llegada a la dirección del Consejo Promotor de la Vivienda. El primer pliego de observaciones lo tuvimos ahí por obras inconclusas desde el 2006 hasta el 2009, que fue el último ejercicio donde le liberaron recursos al Consejo para la construcción de viviendas. Y de ahí que duramos casi 2 años con esa enorme sanción, pesando en la espalda y en los hombros del Ejecutivo para poder generar más viviendas para el Estado. Además, le reconozco todo el apoyo que nos brindó también en aquel entonces para tener una Contraloría permanente ahí en la dependencia. Todo ese número de actividades que ustedes llevaron a cabo nos dio la seguridad y la certeza de saber que las cosas pudieron cambiar. Ahora, señor secretario, a mí solo me resta conminarlo a que sigan ustedes trabajando con todo su equipo a favor de esta transparencia, que no solamente estamos obligados quienes ocupamos un cargo de elección popular o
o dentro de la estructura de gobierno del Estado, sino también es una demanda de la propia sociedad para que sigamos transparentando el uso y la aplicación de los recursos que son de todos. Por esa razón, señor secretario, quiero decirle que a mí en lo personal no me da mucho gusto saber que hay 700 procedimientos iniciados, pero sí es de reconocerse que usted está de manera permanente trabajando para contrarrestar ese mal manejo y esa irresponsabilidad de algunas personas que no han acatado con puntualidad las instrucciones del Ejecutivo y del Poder Legislativo en materia de responsabilidad y de transparencia. Felicitarle una vez más y decirle que es usted bienvenido a este recinto legislativo. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, diputado. Tiene el uso de la palabra hasta por 3 minutos para formular sus preguntas el ciudadano diputado Héctor Pastor. Sin micrófono, a capela. Gracias. Muy buenas tardes. También pues agradecer la presencia del señor secretario de la Función Pública, el contador Guillermo Huízar Carranza, y creo que bueno, que aquí estamos obligados, aún y con el capelo que tenemos por esa inmunidad que nos brinda el ser diputados, pues estamos obligados a que lo que aquí acusemos, a lo que aquí digamos, aprobarlo. Por eso hay que mostrar las pruebas y yo creo que no tenemos por qué, insisto, en ampararnos como diputados o diputadas para poder hacer señalamientos. Yo quisiera, fuera del contexto del informe de gobierno, señor secretario de la Función Pública, comentarle que hace un par de días nos enteramos por los medios de comunicación por una situación que ocurrió en un predio conocido como Lomas de Bracho, en donde fueron desalojados por ahí un grupo de personas que estaban pues ya instalándose ahí para ocupar estos terrenos, y en donde pues parece que pues aquí se abre, por así decirlo, un acto o presunto caso de corrupción que es relacionado a una adquisición de un predio que en el año 2008 se adquiere por el orden de los 28 millones de pesos. Cuando ese mismo predio, en el año 2005, una institución bancaria lo vendió, lo remató por un costo aproximado al 1.200.000 pesos. Yo quisiera preguntarle si conoce sobre este caso, sobre este expediente, si fue una operación legal, si hubo un procedimiento que acorde a la propia ley que marca el gobierno del Estado o la ley de adquisiciones para una operación de esta magnitud, si no hubo o no se transgredió la ley, señor secretario, porque a todas luces creo que este fue el gran negocio. Créame que yo quería sacar el porcentaje de las ganancias o del porcentaje que sacaron el porcentaje de ganancias de esta operación y no, la calculadora no tuvo más ceros para dármelos. Pero sí decirle que a todas luces es un caso que aun y cuando ya haya pasado algún tiempo, sí tenemos que aclararlo, sí tenemos que, pues que sobre todo recurrir, porque creemos que si fue un acto ilegal, fue un robo contra el erario del Estado de Zacatecas contra recursos pues de los zacatecanos. Entonces yo quisiera consultarle sobre este tema, si tiene algún dato, si existe avalúo, sobre qué avalúo se fincó para poder pagar esta cantidad y si comparado con el avalúo que contaba la propia institución bancaria, pues a ver, porque me parece que aquí hubo una gran ganancia, pero pues no sabemos en dónde quedó este recurso. Muchas gracias. Gracias, diputado. Ahora tiene el uso de la palabra hasta por 3 minutos para formular sus preguntas el ciudadano diputado Juan Carlos Regis Adame.
Gracias, bienvenido. Gracias, Juan Carlos. Hace unos momentos, al escuchar a mis compañeros, su malestar, yo pienso que tampoco usted viene a escuchar flores. Yo estaba a punto de traerle unas de allá, pero ya están muy marchitas para que se sientan cómodos. Pero no, yo creo que aquí tenemos que analizar la función de cada persona que tiene una responsabilidad pública. Y yo comenzaré diciéndole que no le podemos pedir peras al olmo. Usted lo menciona que es parte dependiente jerárquicamente del Ejecutivo del Estado y que bueno, pues mediante eso no, si no tiene autonomía ni financiera ni en la toma de decisiones, usted lo maneja como lo tiene la auditoría, que yo también lo pongo entre comillas, pues no va a poder hacer un trabajo de combate real a la corrupción. Desde ahí pues ya está en una desventaja y en una situación pues muy difícil. La ley de la administración pública para nosotros consideramos que es un cuello de botella ya en su ejercicio. Pudiera ser un modelo moderno que en el texto pudiera aparentar que es moderno, pero ya en la práctica lo que hace es concentrar el poder, centralizarlo, cuando la tendencia es a descentralizar y que tomen decisiones pues vamos allá hasta de los ciudadanos, no nada más de los funcionarios. Y bueno, pues esta ley viene a concentrar el poder a tal grado que el día que compareció el secretario de Infraestructura, pues gravemente nos comenta de los subejercicios que tiene. Aunque él se compromete a ejercer todo el recurso, pues consideramos que este es un grave problema. Por eso cuando los ciudadanos en el tercer informe dicen ¿en dónde están las obras? Pues con justa razón, porque no se han echado a andar. Están en procesos de licitación, están otras con avances muy menores. Y bueno, pues seguramente ya por febrero o marzo vamos a estar ejerciendo o entregando las obras del 2013. Yo creo que tiene que ver con este cuello de botella y bueno, pues sería desde nuestro punto de vista muy lamentable que vaya enfocado sobre todo a fortalecer un grupo político que apoyó la campaña de Miguel Alonso. Hay mucha queja de los empresarios, de los constructores, de que no se les da participación en la obra pública, aún y cuando usted haya participado en un sinnúmero de ellas, pues la clave está en la base de cada licitación, en sus bases. Si usted le pone una etiqueta en cualquier convocatoria, pues usted va a favorecer a tal o cual empresa que cumpla con ese requisito, aunque cumplan las demás con los 99, pero hay una que tiene 100, y bueno, pues en las bases está la trampa de cómo inducir una convocatoria. Nosotros le solicitaríamos que pudiera intervenir ahí para que la obra pública beneficie a todos los constructores, a todas las empresas. Finalmente lo que están requiriendo es trabajo. Concluya, diputado. Poder ejercer pues esa actividad de manera honesta. Y bueno, sí decirle que pues la Secretaría de la Función Pública pudiera rendir resultados si se le asignara, ahí que hay una reforma a la primera minoría, como está en el caso de los ayuntamientos, la Contraloría. También pedirle por su conducto, yo sé que usted tiene oficio político, que quien debiera de hacer política no la hace, pudiéramos tener como un enlace del Poder Ejecutivo en este recinto. Hay a nivel federal enlaces de Secretaría de Gobernación, de Hacienda, de cualquier dependencia, y bueno, pues aquí vemos a los funcionarios luego de repente tan arrogantes que no atienden los requerimientos de aquí de los representantes populares. Y finalmente somos eso, somos gestores naturales de muchos ciudadanos que vienen a plantear
aquí un problema y una necesidad, y al no tener una representación, pues haga de cuenta que es un llamado a misa. Gracias, diputado. Gracias, Juan Carlos. Tiene el uso de la palabra hasta por 3 minutos para formular sus preguntas el ciudadano diputado José Aro de la Torre. Gracias, diputado presidente. Con el gusto de saludarlo, contador, igual a su equipo de trabajo que lo acompaña el día de hoy. Y, contador, algunos temas, sobre todo con el tema de la ley orgánica. Usted fue el artífice principal de esta reforma. ¿Cuáles ya en estos momentos, contador, han sido los beneficios de esta reforma, la ley orgánica de la Administración Pública Estatal, desde su punto de vista? Sabemos que la operación no depende de usted en temas, sobre todo, de administración, pero desde su objetivo, punto de vista, ¿cuál han sido? Y posiblemente también a lo mejor algunas cosas que nosotros ahora como legisladores podremos cambiar ya con ese análisis que se ha hecho prácticamente en este año de entrada de vigor de esta ley orgánica. También reconocerle esa parte, igual a todo su equipo de trabajo, veo muchos de sus colaboradores que le ayudaron en la parte de liquidación de las dependencias. Ahorita en su relato ya nos decía que está el 100% concluido los libros blancos, la liquidación de los organismos públicos descentralizados que desaparecieron, como el que Ismael Solís dirigió en su momento, como el que dirigí en su momento también. Entonces me da mucho gusto porque sabemos que aunque nos tocó una pequeña parte de esa liquidación, es una tarea no fácil, una tarea exhaustiva que debe ser muy puntual y muy objetiva para concluir con las actividades de esas dependencias, lo cual se lo reconozco en estos momentos, contador. Y por el otro lado, ¿qué auditorías se encuentran ahorita abiertas? Ya nos decía el caso de la Dirección de Tránsito y Vialidad. Creo que con la investigación que ustedes hagan podremos descubrir o se podrán dar cuenta de muchos temas, pero ¿qué otras dependencias están siendo observadas? ¿Qué municipios también tienen el mayor número de observaciones? Ya nos comentaba que algunos tienen, pero ¿cuál es el municipio que tiene más observaciones? Y sobre todo, ya este es un temita, ¿cuál es el procedimiento para denunciar, contador? ¿Algún abuso de autoridad? ¿Algún mal manejo de uso de recursos públicos? ¿A alguien de las personas que nos acompañan, como cualquier ciudadano zacatecano en su uso de derechos, qué es lo que tiene que hacer para acudir a la Secretaría de la Función Pública a denunciar un mal acto de corrupción o un mal acto del uso del erario público? Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputado. Corresponde dar respuesta ahora hasta por 20 minutos al señor secretario respecto a los planteamientos formulados por las y los señores diputados en este segundo bloque. Con todo gusto, señor presidente. Pues compañeras, compañeros, efectivamente, yo no vine a que me echaran porras, créanme que a estas alturas de mi vida ya son valor agregado. Digo, tampoco se trata de venir con el ánimo de recoger aplausos de parte de los señores legisladores. Digo, lo menos que uno demanda es una posición primero seria, respetuosa y sobre todo útil. Útil porque, digo, naturalmente con los cuestionamientos todos se registran, todos se toman naturalmente de dónde vienen, porque todo tiene una intencionalidad, por supuesto. Digo, lo que lamento es que de repente haya poca imaginación para sacar nuevas cosas y se vuelva a repetir lo mismo y lo mismo y lo mismo, y se muestre un desprecio total por las instituciones, ¿no? Digo, pues son las instituciones las que hablan. Por eso les digo que el prestigio que yo pueda tener, pues naturalmente que no está en manos o en la percepción personalísima de 3 o 4 personas, la verdad es que no me interesan. Me parece que lo que sirve al final es el contexto genérico de la sociedad con quien por fortuna he mantenido una relación respetuosa y profesional. Efectivamente, compañeras, compañeros, decirles que en el caso de Coprobi, como en el caso de todas las instituciones, todos los OPDs, son sujetos a ser fiscalizados. El hecho de ser un funcionario subordinado en la administración pública por mandato de la ley orgánica de la administración pública
Eso no significa que esté impedido para cumplir con mi trabajo, pues es evidente que no, si no, no tendría razón de ser una instancia de esta naturaleza. Por eso, a pesar de esa subordinación, insisto, subordinación que tienen todos los estados, de repente manejamos un discurso como si nomás aquí en Zacatecas, no, en todos lados, en todos lados, en todos los estados gobernados por todos los partidos. O sea, este es un modelo de administración pública en la que en algunos casos sería conveniente profundizar con un poquito de más lectura, un poquito de más estudio, para no verlo solamente de forma superficial. Efectivamente, en el caso del COPROVI, como en el caso de muchos organismos públicos descentralizados, la fuerza fiscalizadora de la Secretaría de la Función Pública se dejó sentir y se han implementado cualquier cantidad de sanciones que están cubriendo los funcionarios que resultaron responsables. Ustedes, como nuevos legisladores, no tienen la obligación de saber qué es exactamente lo que pasó con los procedimientos que se iniciaron en contra de la administración pasada, pero yo sí les debo de informar, por si no sabían. O sea, lo que ocurre es que ninguno de los funcionarios anteriores pudo acreditar su inocencia, ninguno. Todos salieron por la tangente. Lo que pasa es que hace 11 años, en otra administración, se cometió el error de no poner una firma a la ley, y eso la consideró inconstitucional. Quiere decir que este contralor o otra contralora o otro contralor de cualquier parte hubiera resultado exactamente lo mismo. O sea, y es muy importante que a la sociedad le llevemos esta versión, porque de otra suerte nada más nos enredamos en discursos que están sumamente desgastados. O sea, el tema es que aquí hubo una sentencia de la Suprema Corte de Justicia que atendió a un error cometido en el año 2001, ya cada quien haga sus propias cuentas, un error cometido en el proceso legislativo, en el proceso de promulgación de una ley que le generó impunidad a un montón de gente, ¿no? Por fortuna, tanto el gobierno del estado como la legislatura anterior reaccionaron oportunamente para promulgar en forma inmediata otra ley de responsabilidades, que hoy ya sujeta a los funcionarios a un destino diferente. A lo mejor compartirles, porque me parece que también es algo que los señores legisladores deben de saber, que en este mismo zipizape con la administración pasada, donde se detectaron cualquier cantidad de irregularidades que no pudieron ser sancionadas por la vía administrativa por una ausencia de ley, una ley que yo no tenía nada que ver cuando se promulgó y que se cometió esa torpeza en su momento, ¿no? El problema es que en este zipizape también acaba de ser declarada inconstitucional la ley de adquisiciones, por lo mismo, porque no tiene refrendo, y fue más o menos publicada en la misma fecha, en el mismo sexenio. Y yo creo que este Poder Legislativo debe de tomar nota. ¿Por qué? Porque con la más reciente reforma a la Ley de Amparo, que seguramente conocen, espero que sepamos ya de las nuevas consecuencias que trae la reforma a la Ley de Amparo, en donde ahora sí la protección de la justicia federal abarca a todos, aunque no sea el quejoso. Esto significa que una tarea que tenemos de manera conjunta el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo es promulgar inmediatamente una nueva ley de adquisiciones, porque de otra suerte pues seguimos condenados a lo mismo. Entonces, esta es una circunstancia que me parece surge como un producto benéfico de la presencia de su servidor en este recinto legislativo. Lo demás es retórica, o sea, no crean que me preocupa mayor cosa. Soy un hombre público que está sujeto al escrutinio de la sociedad y que debo de respetar las posturas de cada quien. Déjenme comentarles que en el caso de este desalojo, yo recientemente me acabo de enterar, otra vez a través de una denuncia ciudadana, que eso nos da la posibilidad de meternos, porque si hay una operación extraña, cuando menos. Yo no quisiera anticipar ningún juicio, simplemente decir que un predio que adquirió el gobierno, que adquirió un particular en 1.200.000 pesos, se lo vendió al gobierno del estado en 28 millones. Digo, lo que da clarísima cuenta de que hoy hay un fenómeno de especulación muy marcado. Yo lo que te digo, diputado Héctor Pastor, que con esa denuncia que recibimos nos da permiso de meternos a revisar si la ley fue respetada. Y la ley es respetada en el sentido de que se haya levantado un avalúo para ver si ese es el valor comercial que tiene el inmueble y por lo tanto justificar su pago. Ahí no terminarían las cosas, habrá que ver si la legislatura del estado en su tiempo
autorizó la partida presupuestaria correspondiente en el capítulo 5000 para disponer de ella y comprar terrenos. Todo eso lo habremos de revisar y en su momento habremos de dar cuenta a la sociedad de esta circunstancia. Déjenme compartirles que platicando con el diputado Juan Carlos Regis llegamos al punto de valorar, digamos, el esquema de descentralización como modelo de administración pública. Porque efectivamente, en el nuevo modelo de la ley orgánica que tenemos en vigor en Zacatecas, hubo, digamos, un cambio, un viraje en el estilo de administrar al Estado de Zacatecas desde el punto de vista gubernamental. Yo le comentaba a Juan Carlos que después del análisis, del diagnóstico que hicimos en el Estado de Zacatecas, descubrimos que en Zacatecas se había, digamos, exagerado del modelo de descentralización administrativa. De repente, prácticamente todo el tramo gubernamental estaba a cargo de organismos públicos descentralizados. El ejemplo clarísimo tenía que ver con la construcción de obra pública, de infraestructura. Si la obra era hidráulica, la hacía la CEAPA, que está fuera del gobierno, es descentralizado. Si la obra era de caminos, lo hacía la Junta Estatal de Caminos, que también es descentralizado. Si la obra era de hospitales, lo hacían los servicios de salud, que también es un organismo público descentralizado. Si la obra era de escuelas, también lo hacía un organismo público descentralizado, que era el INSACE, el Instituto Zacatecano de Construcción de Escuelas. Si era de vivienda, lo hacía otro organismo descentralizado, que era el COPROVI. Y entonces la pregunta es, ¿qué hacía la Secretaría de Obras Públicas? Pues ya no le quedaba nada. Y como este contexto teníamos más o menos igualmente dispersos todos los temas que tenían que ver con la atención de grupos vulnerables y de desarrollo social. Lo que nosotros estimamos, lo que nosotros consideramos es que, consciente, como estudioso que soy de la materia, de que la descentralización es un modelo de administración pública conveniente, como en todo, cuando de esa conveniencia se abusa, entonces empiezan a incurrir en distintas irregularidades y falta de beneficios. Este modelo de administración pública que propusimos a la legislatura anterior y que hoy está en vigor, empieza a dar resultados. Compañeros, compañeras, hemos aplicado cuando menos 16 encuestas de satisfacción a la sociedad en general, a los usuarios de la administración pública para ver cómo nos ven. Hoy cuando menos se encuentran que todo está más concentrado, hay cada vez menos ventanillas y cada vez hay que hacer menos trámites. La sociedad empieza a ver que el gobierno empieza a responder con mayor agilidad, porque están debidamente identificados los tramos de autoridad y los trámites son verdaderamente claros. Ahí es donde estamos rescatando que el modelo de administración pública que tenemos en Zacatecas empieza a dar muy buenos resultados. Déjenme apartarme un poquito de la valoración personal que pueda hacer. Hay organizaciones no gubernamentales a nivel nacional dedicadas al estudio de la administración pública que empiezan a voltear los ojos hacia Zacatecas, hacia el modelo que tenemos implementado en este momento. De tal suerte que sí les diría, por supuesto, que toda ley, todo modelo es perfectible, pero creo que en este primer año de experiencia de la entrada en vigor de la nueva ley orgánica de la administración pública, el resultado ha sido plenamente satisfactorio. Lo dice la sociedad, no lo digo yo. La sociedad empieza a encontrar, insisto, una administración pública más empacada, más concreta, más clara, donde tiene que tocar menos ventanillas y hacer menos trámites. Esto naturalmente trae como consecuencia una cantidad muy importante de beneficios. Yo le quiero comentar también al diputado Juan Carlos que estamos dedicados, digamos, de tiempo completo en este último tramo del ejercicio fiscal en que no quede absolutamente un solo centavo subejercido. Créame que hemos tenido que trabajar muy fuerte, ¿por qué? Bueno, porque es el primer año en el que se estrena este modelo donde se concentra todas las obras de infraestructura en una sola dependencia. Y esto sí, naturalmente, tomó de sorpresa a mucha gente. Pero bueno, para eso estamos, ese es el compromiso que tenemos de que este modelo no vaya a resultar, digamos, un obstáculo para el ejercicio oportuno y transparente de los recursos públicos. Yo le puedo asegurar, diputado, que el ejercicio fiscal, el presupuesto del año 2013 será aplicado en forma cabal y que no tendremos que padecer subejercicios de ninguna índole. El modelo de Contraloría Municipal
déjenme comentarles, es único en el país. Solo en Zacatecas el contralor municipal es propuesto por la primera minoría, resultado de las elecciones municipales. Creo que estamos aprendiendo los zacatecanos de él. Creo que es perfectamente mejorable el modelo, pero sí naturalmente que no se trata de las mismas funciones, la que cumple la Secretaría de la Función Pública y las que tiene destinada para ellos la Ley Orgánica del Municipio y la Ley de Responsabilidades. Si acaso comentarles, compartirles que el Contralor Municipal en el estado de Zacatecas, así como tiene un método muy sui generis para ser electo, también es Zacatecas uno de los estados donde ya el Contralor Municipal está dotado de atribuciones para sancionar a funcionarios municipales. Esto me parece que da una connotación diferente. Esto me parece que viene a fortalecer mucho los mecanismos de control de todo el gasto público en el estado de Zacatecas. Comentarles finalmente al diputado José Aro de la Torre, reiterarle mis comentarios ya respecto a la Ley Orgánica de la Administración Pública. Créanme que el modelo es perfectible, de veras invito en todo lo que vale a los señores y señoras legisladores que revisemos el modelo y que todo lo que sea susceptible de mejorar se haga. Es decir, los modelos no son rígidos ni son para siempre. Por supuesto que puede haber condiciones que se mejoren, que después de la experiencia vivida en el año que está terminando puedan ser corregidas el año que entra. Eso es perfectamente válido. Comentarles lo que sí debe resultar motivo de satisfacción es que los OPDs que se dejaron atrás, los órganos públicos descentralizados, están liquidados de manera definitiva. Hay libros blancos que dan cuenta de todo lo que ocurrió durante su proceso de liquidación. ¿Por qué lo digo? Bueno, hay un ejemplo que nos asustaba al principio. El Instituto Zacatecano de la Vivienda, que data de tiempos de Arturo Romo. La liquidación iniciada en aquel año todavía no se acaba. Nosotros en 6 meses los liquidamos todos definitivamente, con todas las obligaciones que establece la ley. No olvidemos que el proceso de liquidación es un proceso que está hecho para proteger el interés de los terceros, para que no desaparezca alguien del mundo jurídico sin asumir las obligaciones que pueda tener. Por eso se hacen públicos los procesos de liquidación. Por fortuna, insisto, hicimos publicaciones en el periódico oficial, en los diarios de mayor circulación, se publicaron estados financieros, precisamente para proteger el interés de terceros. Hoy les digo con mucha satisfacción que esos organismos no dejaron cuentas pendientes. Esos organismos están definitivamente muertos al mundo jurídico sin ningún asunto pendiente que tratar. De tal manera, compañeras, compañeros, que de veras es para mí altamente satisfactorio compartir estas ideas con los señores legisladores y ver que muchos de ellos aprovecharon la oportunidad para profundizar sobre situaciones inherentes a la Secretaría de la Función Pública. Yo me sigo reiterando a sus órdenes con la más amplia disposición de que juntos tracemos mejores mecanismos que mejoren el quehacer gubernamental todos los días. Muchas gracias, diputado presidente. Muchas gracias, secretario. Le damos la bienvenida al diputado José Luis Figueroa, que se acaba de incorporar hace unos minutos a esta comparecencia. Ahora corresponde la etapa de derecho de réplica, y para hacer uso de su derecho de réplica, si así lo desea, tiene el uso de la palabra hasta por 3 minutos el ciudadano diputado Ismael Solís Mares. Gracias, diputado presidente de esta comisión. Solo para culminar al contador Guillermo Huizar Carranza para que continúe con esos operativos centinelas que, bien lo decía, han dado mucho resultado en el control y el manejo de los vehículos. Decirle que estaremos muy atentos para iniciar en el momento que usted así lo desee, o cualquier ciudadano, cualquier reforma o ajuste a esa nueva ley del Poder Ejecutivo, la ley que garantiza de alguna manera por el tiempo actual el buen manejo de la obra y de los recursos públicos en el Estado. Muchas gracias y sea usted bienvenido junto con todo su equipo de manera permanente. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, diputado. Para hacer uso de su derecho de réplica, si así lo desea, tiene el uso de la palabra hasta por 3 minutos el diputado Héctor Pastor.
Muchas gracias. Bueno, pues ya no me va a poder contestar, señor secretario, pero usted tiene pues la experiencia ya de haber sido diputado local, diputado federal, haber sido ya contralor en 2 ocasiones y hoy secretario de la Función Pública. Y sabe perfectamente que pues la transparencia y la rendición de cuentas debe aplicar para todos los poderes, ejecutivo, legislativo, el Poder Judicial también debe de someterse a esta misma responsabilidad. Como le digo, ya quizás no me vaya a responder, pero decirle que en otra ocasión ojalá podamos platicar sobre el Tribunal de Cuentas. Yo creo que es un tema que debemos de debatir, de platicarlo en esta legislatura. Creo que todos debemos de someternos a una misma autoridad para que podamos ser auditados y bueno, pues ya lo dejaremos eso en el tintero, señor secretario. Y gracias por sus respuestas. Muchas gracias, diputado. Para hacer uso de su derecho de réplica, si así lo desea, tiene el uso de la palabra hasta por 3 minutos el ciudadano diputado Juan Carlos Regis Adame. Gracias. Pues sí, agradecer los comentarios, las respuestas. Decirle por último que vemos con buenos ojos abrir las puertas a su institución, porque hay temas que pues son de interés de algunos sectores de la población, como el caso del transporte, que tiene que ver con la Dirección de Transporte y Vialidad, que aunque haya una investigación, bueno, pues a nosotros nos han hecho llegar también información que consideramos valiosa y ser tomada en cuenta para su análisis, y lo hacíamos el otro día desde la tribuna, que se tomen las medidas necesarias para que lo que está como una intención del tema de la rendición de cuentas pues sea efectiva, y si hay funcionarios que han incurrido en excesos, en abuso de autoridad, pues también sean sancionados. Entonces, pues de igual manera estamos aquí a la orden para cualquier reforma que se considere. Muchas gracias, diputado. Ahora, para hacer uso de su derecho de réplica, si así lo desea, tiene el uso de la palabra hasta por 3 minutos el ciudadano diputado José Aro de la Torre. Gracias, diputado presidente. Solamente, contador, agradecerle igual a su equipo de trabajo, como ya lo hice en la primera intervención, y le preguntaba lo del procedimiento para denunciar actos de corrupción, porque no estaría mal que, si el día de mañana usted lo considera, nos pudiera mandar a los 30 diputados, sabemos que puede ser una denuncia por internet, si no me lo equivoco, denuncias por escrito, que nos pudiera mandar algunos formatos, porque el día de hoy concluimos con las comparecencias y muchas de ellas fueron de acusaciones, pero no veo claro. Entonces, creo que ante usted estamos ante la persona adecuada para denunciar algún acto de corrupción, de mala utilización de los recursos públicos del erario. Ojalá que nos lo puedan mandar para ver si tenemos diputados que sean críticos en su actuar y no nada más en su decir. Y yo creo, Memo, como te decimos cariñosamente, que todavía duele aquel 6 de diciembre del 2011, tú más que nadie sabrás esa fecha cuando renunciaste a una militancia política, y no digo de un partido político, sino un grupo político del cual perteneciste por una cierta cantidad de tiempo. Lastimosamente, cuando son de aquel lado, son amigos, casi dioses de la política, pero cuando son adversarios políticos, no los bajan de ladrones, de corruptos y tantas cosas más. Así es la política, Memo, pero hoy sabemos de tu actuar como profesional, con una una gran experiencia que tienes como diputado federal, como diputado local, como contralor, como ahora como secretario de Finanzas también fuiste en su momento. De verdad, reconocerte el actuar, el reconocer también el papel que has hecho como ahora secretario de la Función Pública, porque con los ejemplos que nos pusiste de la tecnificación de muchos de los procesos que tienen ustedes al interior de la dependencia, que ya otros estados lo están aplicando, de verdad es digno de reconocer y pone a Zacatecas a nivel nacional como un estado moderno en la administración pública. De verdad, Memo, enhorabuena igual a todo tu equipo de trabajo. Muchas gracias, diputado.
Una vez concluida la etapa de réplicas y con lo anterior, damos por concluidas las intervenciones del señor secretario y de las y los ciudadanos diputados. En esta sesión de trabajo de comisiones agradecemos la presencia del señor Contador Público Guillermo Huízar Carranza, secretario de la Función Pública del Estado de Zacatecas, y de las y los ciudadanos diputados que nos acompañaron. Muchas gracias. Con esto damos por concluidos estos trabajos y por ende clausurada esta sesión. Buenas noches.